Listo. Bueno, buenas noches. Sean todos muy bienvenidos a este espacio de enseñanza. Hemos estado compartiendo del libro de Esdras y el día de hoy vamos a ver los capítulos 3 y 4 de Esdras. Entonces los invito a estar ahí muy participativos con sus Biblias. Vamos a leer varios versículos, pero sobre todo pues que se puedan identificar mucho con las situaciones que vamos a estar mencionando. También pues me gustaría ponerle música a esta enseñanza. Entonces durante algunos slides pues les voy a estar compartiendo ciertas canciones de las que yo me iba acordando mientras preparaba, como para que sea también dinámico. Entonces vamos a lo que nos convoca esta noche y vamos a hablar de restauración. Me bendecía muchísimo el ayuno en el que pudimos participar como CDR, precisamente porque era compartir lo que Dios ha hecho, lo que hemos aprendido de Él respecto a la restauración. Y bueno, pues no es coincidencia que el día de hoy ese sea el tema, la restauración. Entonces vamos a ver esto en tres bloques. Durante Esdras 3 y 4, en un punto, lo primero que se hace es restaurar el altar, restaurar los holocaustos, restaurar la alabanza y la adoración a Dios. Luego sí se empieza a edificar el templo, que es la misión de Esdras, edificar el templo que se había destruido por la invasión. Y por último, vamos a ver la oposición que ellos enfrentaron, los enemigos que tuvieron a la hora de hacer esta misión que se les encomendaba. ¿Ok? Entonces, ahora sí, dicho esto, vamos a arrancar. Y esta primera parte la vamos a encontrar en Esdras 3 del 1 al 7. Y quiero resaltar la importancia de la ley de Dios. No basta simplemente con nuestras buenas intenciones de querer agradarlo. Necesitamos realmente conocer qué es lo que Dios em, habla en su ley para hacer las cosas de acuerdo a lo que Él estableció. Y algo que me impactaba mucho del estudio era que decía esto: la ley de Dios está por encima de lo que las personas dicen o piensan. Me gustaría, mientras les comparto, si alguien puede leer el Salmo 19 del 7 al 3, que habla de la importancia de la ley del Señor, y pues cuando lo tenga ahí me alzan su manito. Pero pues creo que es tan relevante compartir esto hoy y ahora, porque el mundo en que vivimos pues nos moldea hacia los sentimientos, ¿no? Cuando escuchamos las películas, haz lo que te dicte tu corazón. O no, pues yo pienso que esto está bien y entonces yo lo hago, ¿no? Y nos moldea mucho hacia eso, ¿no? Pues haz lo que te haga feliz, haz lo que tú creas que está bien, pero realmente lo que nos va a marcar la pauta o la parada de que está bien es la ley de Dios. Entonces, ay, me encanta que todos tengan su manito arriba. Voy a ir asignándolos para que todos puedan participar. Si quieres, Sari, me ayudas con el Salmo 19 7 al 10, y Cami, cuando te diga, vamos con Efesios 5:2. ¿Vale? Entonces, dale, Sari. Bueno, dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Amén. Muchísimas gracias, Ari. Y tal cual, ahí dice como todos esos beneficios de la ley de Dios, lo que la ley de Dios produce en el alma, en las convicciones, que es dulce como la miel, que convierte, que hace sabio al sencillo. Y hoy pues la invitación es a que, mejor dicho, nos comamos la Biblia.
entera podamos leer lo que dice la palabra de Dios y sobre todo alinearnos a Él. No, no basta simplemente nuestras buenas motivaciones, ay, yo pensé que así era, sino leamos y veamos cómo es que Dios ha ordenado que llevemos nuestra vida. Y pues la canción que les quería compartir acá se llama Christ Be Magnified. La tengo por aquí anotadita. Les voy a compartir solamente el puente, el bridge, porque hubo un verso en especial que me llamó poderosamente la atención. Entonces voy a leerla pues mientras se las traduzco. Y dice, yo no me postraré ante ídolos, me mantendré en pie fuerte y adorándote a ti. Y si me ponen en el fuego, pues entonces me voy a regocijar porque sé que tú estás ahí también. Esta es la parte que quiero resaltar. Yo no seré formado o amoldado, pues, por sentimientos. Yo mantengo lo que es verdadero o la verdad. Y si la cruz trae transformación, entonces yo seré crucificado contigo. Y les leo estos últimos dos versos como para completar la idea. Dice, porque si la muerte es solamente la puerta de acceso a la vida de resurrección, y si unirme a ti es unirme a tu sufrimiento, entonces yo me uno. Y cuando venga como ese rise, levantar, y cuando tú regreses en gloria con todos los ángeles y los santos, mi corazón aún seguirá cantando y mi canción será la misma. Me encanta y quería compartírselos por precisamente el valor que tiene mantener la verdad en un mundo que nos miente en todas estas propagandas, ¿no? Es tan importante mantenernos en la verdad, en la palabra de Dios. Bueno. Entonces, volviendo a nuestra historia, fue a través de esa ley del Señor que ellos retomaron los sacrificios que estaban ahí escritos en la ley y pues le va a favor de ustedes los versículos, el 4, Esdras 3:4, que dice, celebraron asimismo la fiesta solemne de los tabernáculos como está escrito y holocaustos cada día por orden conforme al rito, cada cosa en su día. Además de esto, el holocausto continuo, las nuevas lunas y todas las fiestas solemnes de Jehová y todo sacrificio espontáneo y toda ofrenda voluntaria a Jehová. Porque en la ley estaba escrito, en la ley estaba escrito los sacrificios que debían hacerse día y noche, las lunas nuevas, se hacía un sacrificio especial, habían unas fiestas que el Señor había ordenado a su pueblo que celebrara y todo eso estaba en la ley. Entonces, eso fue lo que trajo el volver nuevamente a esos sacrificios. Y pues con eso me gustaría traer que Cristo fue el Cordero de Dios, el sacrificio perfecto para perdonar nuestros pecados. Y ahora sí, entonces vamos con Efesios 5:2 y si acá me puedes hallar con Isaías 53:7. Simplemente queremos honrar a Cristo, ponerlo en el centro y darle a Él la gloria porque Él fue ese sacrificio perfecto que realmente iba a expiar nuestros pecados. Entonces, bueno, aquí tenemos Isaías 53:7. Sí, ¿me lo puedes leer, pues? Dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Ay, Dios, bendecimos al Señor que pasó por algo tan difícil como es una muerte así. Y dice que como oveja delante de sus trasquiladores, Él no abrió su boca. Ay, Dios, y a mí esto me impresiona tanto lo que hizo Cristo. No, no tiene precio, no tiene comparación alguna. Y honrémoslo por eso.
También si alguien me puede ayudar, si Cami tienes Efesios 5:2. Sí. Ujú. Y Dale. andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Amén, amén, amén. Eso fue lo que hizo Cristo, un sacrificio a Dios y uno que le agradara, un olor fragante, el que Dios dijera, lo acepto, es agradable para mí. Es que así mismo podamos andar como Cristo anduvo. Y pues hablando también de estos sacrificios, de estos holocaustos, que holocausto significa todo quemado. Eso es un sacrificio, ponían un animalito y lo quemaban completamente sobre el altar. También venía a mi mente el ejemplo de los moravos. Esto fue un avivamiento que sucedió en Alemania, en la región de Moravia. Estaba una comunidad que oraba constantemente, vivía en comunidad y ese avivamiento duró 100 años, 100 años, fue un despertar sobre esa comunidad. Y me acordaba del ejemplo de ellos porque algunos jóvenes de ellos, dentro de su fe, y de su convicción tan grande que tenían del Señor, se vendían como esclavos para ir a otros países que no conocían de Dios y a través de ese servicio que iban a prestar de esclavitud, pues poder compartirles el evangelio, poder compartirles de Dios. Y cuando les preguntaban, ¿y por qué están haciendo eso? O sea, ¿por qué están dando su vida, su juventud, su tiempo, sus habilidades, todo, por irse de esclavos a un país que no conocen, de gente que seguramente no los va a tratar bien? Ellos decían que el Cordero reciba la recompensa de su sacrificio. O sea, lo que hizo Cristo fue impresionante y lo que yo estoy haciendo, este sacrificio, es muy poquito comparado con lo que Cristo hizo. Así que pues el Señor nos ayude a darle de corazón, no por ley, porque alguien más diga, sino de corazón, esas cosas que nos cuestan para Él. Em, y bueno, hablando también de esta restauración de la adoración, hablamos un poco de qué nos reúne, porque si ven, se establecieron también esas fiestas que el Señor había dicho en su palabra, ¿no? La Pascua, el Sukkot, los tabernáculos, jubileo, por ejemplo, bueno, varias fiestas que él había hablado. Y pues dentro del estudio estaba que Cristo es el centro y el centro de cada una de esas celebraciones era un aspecto específico de Cristo. Entonces, que cuando nos reunamos sea en memoria de Él, sea Cristo el que nos une en Él y podamos compartir esa coinonía de la que habla Hechos. La primera iglesia decía que ellos se reunían con alegría y sencillez de corazón y partían el pan en sus casas, se dedicaban a la oración, al partimiento del pan, a la doctrina. ¿Verdad? Y a la comunión, los unos con los otros, a la coinonía, precisamente. Entonces, si también aquí me pueden alzar su manito los que quieran ayudarme a leer Salmo 133:1 y Salmo 25:9. Y son estos elementos que van dentro de la coinonía. Primero al Señor le encanta, le encanta que estemos juntos en armonía. Entonces, sí, Sari, ahí me puedes leer, por favor, Salmo 133:1. Te lo agradezco. Sí, va a ser mi abuela. Ah, Amén. hola, ahorita, sigue, por favor. Gracias. El Salmo Habla duro. 133:1 dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Amén. Así es, cuán agradable para el Señor es vernos juntos y en armonía, ¿cierto? Solo paréntesis musical, la armonía son diferentes notas, no es la misma nota, son diferentes notas, pero suenan bien juntas.
Eso es armonía. Y así es la coinonía, la comunión entre nosotros. Somos todos muy diferentes, pero entre nosotros hay esa unidad. Dios nos ayude. Y también un elemento importante, pues para poder estar juntos y en armonía, es la humildad. El saber que no venimos cada uno como por nuestro lado a hacer lo que queremos, cada uno como buscando lo suyo propio, sino venimos a someternos a Dios primeramente y también dice en el Nuevo Testamento unos a otros, muchas veces hablando de la coinonía. Unos a otros, ámense unos a otros, perdónense unos a otros, sométanse unos a otros. Bien, entonces el Señor nos ayude en esta parte de humildad y también pues si alguien tiene Salmo 25:9 y nos puede ayudar a leerlo, pues sería muy bueno. Me levanta la manita cuando lo tengan y pues mientras tanto les comparto como el anti de la coinonía o más bien una coinonía, entre comillas, mal enfocada. Y digo coinonía entre comillas porque la coinonía es algo del Espíritu y en el Señor. Entonces, cuando uno se une, se asocia con otros, pero no precisamente porque Cristo sea el centro, pues sucede algo como lo que sucedió en la Torre de Babel. Se unieron las personas, pero no se unieron alrededor de Cristo, sino se unieron para edificar su propio lugar, su propio deseo, que decía, subiré al cielo y allí como que voy a edificar esta torre. Y el Señor los dispersó porque estaban erróneos, ¿cierto? O sea, lo que los unía no era Cristo, sino eran sus propias pretensiones, como diría el Paz. Entonces, bueno, ya Miriancita, tienes el Salmo 25:9. Dale. Amén. Sí, dice, encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Amén, amén, así es. Entonces, bueno, con esto cierro esta primera parte. Así fue como el Señor, a través de su pueblo, restauraron este altar de adoración, los holocaustos, y estos fueron pues los elementos. Bueno, vamos a continuar. Y el siguiente tópico es la reedificación del templo. Entonces, una vez restaurada la adoración, ahí sí, manos a la obra y empezaron la obra y en la obra pues habían dos personajes protagónicos. Unos eran los albañiles y otros eran los sacerdotes. Em, entonces seguimos con las canciones. Aquí me acordaba mucho de el hombre sabio que edificó su casa sobre la roca y el hombre necio que edificó la casa sobre la arena. Entonces les voy a cantar también un pedacito. Canta el hombre sabio y le dice a Dios, yo soy tu albañil. Y tú el arquitecto que me debe dirigir. Porque así como estos albañiles, pues en lo físico construían, ¿cierto? Dice que estaban echando los cimientos del templo, pues asimismo cada uno de nosotros está edificando su vida, está construyendo, está tomando decisiones, está trabajando, tiene metas, tiene alguna proyección. Em, pero qué importante que es hacerlo así de la mano del Señor. Les leo, pues a favor de ustedes. Estamos en Esdras 3 y vamos al versículo 10. Dice, y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas y a los levitas, hijos de Asaf, con címbalos, para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel. Entonces vemos también este trabajo en equipo que quiero resaltar muchísimo, es tan importante. Pensaba también en los misioneros. Muchos son los que van allá al lugar no alcanzado y muchos somos los que a través de nuestra oración, de nuestro aporte,
pues también hacemos parte de esa misión. Aquí estaban trabajando albañiles y sacerdotes y ambos grupos trabajaban para lo mismo y era edificar este templo. ¿Por qué? Porque el Señor en los Salmos dice que Él habita en las alabanzas de su pueblo. Si bien ellos estaban haciendo un templo donde vendría la presencia de Dios, pues el Señor habita en eso, en las alabanzas, y es mientras alaban que construyen, hacen ambas cosas al mismo tiempo. Pues creo que es retador también para cada uno de nosotros, pero hermoso poder tener al Señor presente mientras trabajo, mientras camino, mientras edifico mi vida, mientras tejo mis relaciones, pues ir haciendo ambas cosas, ir adorando a Dios mientras voy construyendo. Y también el trabajo en equipo, saber que no estamos solos, que así como estamos en el trabajo, también podemos estar orando los unos por los otros, cubriéndonos y no ir solitos, no ir solitos, precisamente hablando también de la comunión, de la coinonía, pues estamos juntos en esto. Ok. Y pues cerrando este episodio de reedificación del templo, sigue este versículo que dice, ay Dios, se me pone aquí esta barrita de Zoom, ya, y cantaban alabando y dando gracias al Señor. Y esto era lo que decían, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba a gran voz, alabando al Señor, porque se había echado los cimientos de la casa del Señor. O sea, la casa aún no estaba construida, estaban simplemente poniendo las bases, pero esto traía tanta esperanza, tantos sentimientos, como decía Saris al comienzo, que este era el canto que elevaban los levitas, los sacerdotes. Decían, porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Esa sea siempre nuestra canción, nuestra gratitud, nuestra alabanza al Señor. Y dice que esto pues causó mucha conmoción, que todos a una voz gritaban, estaban pues muy alegres algunos y otros tenían como esa nostalgia y ese sentimiento, sobre todo los mayores, ¿no? Que habían estado en ese lugar y habían visto la gloria de ese templo, porque ese templo fue el que construyó Salomón, que hasta le puso oro entre cada ladrillo. Entonces, seguro para muchos era nostalgia ver cómo Dios nos invadieron, nos volvieron ruinas este templo y por la gracia de Dios ahora estamos construyéndolo de nuevo. Eso pues causaba en los mayores esa conmoción y quizá en los más jóvenes que no habían visto cómo era el templo anterior, pues simplemente celebraban y daban gracias a Dios porque habían llegado del exilio, habían regresado a su tierra y estaban levantando nuevamente este templo. Yo pensaba un poquito mientras preparaba, así como en la diferencia de edades, de generaciones. Y qué bonito es como jóvenes poder ser instruidos por personas maduras en la fe, que conocen, que tienen más experiencia que nosotros, que, que nos puedan también dar un buen consejo. Y pues también como jóvenes, dice ahí en este pasaje que los mayores de 20 eran los que activaban la edificación de este templo. Entonces, como jóvenes tenemos una responsabilidad muy grande y un privilegio también, que es activar, es usar nuestra fuerza, usar los dones que Dios nos ha dado, no para perder el tiempo, no para tener éxito en las cosas equivocadas, sino para construir ese lugar, para animar a otros, activarlos en, oye, ¿qué estás haciendo? No, no malgastes tu vida, no malgastes tu tiempo. Aprovéchalo en lo que realmente edifica, alaba a Dios, constrúyele su templo, ¿cierto?
Bueno, muy bien. Y vamos a ir entonces ya a la última parte de esta enseñanza y tiene que ver con la oposición. Si bien todo lo que sucedió anteriormente fue un mandato del rey Ciro, rey de Persia, luego llegó otro rey muy diferente que se llamaba Artajerjes o Jerjes. Bueno, tiene esos dos nombres, lo conocen Artajerjes, los judíos, rey de Persia. Y resulta que, bueno, me salté, perdón. Mientras todavía estaba el rey Ciro, ellos estaban edificando. Recién echaban los cimientos y llegan los enemigos del pueblo queriendo detener la construcción de este templo. Y lo que les dicen es, queremos construir el templo con ustedes. ¿Cierto? Eran personas que vivían en Samaria, pero no eran personas judías propiamente, o sea, no tenían esa devoción y ese valor, ese respeto por lo santo, por lo sagrado, sino que ellos venían con sus propios intereses. Y eso les dijeron. Primero, esa fue su primera opción para oponer, para que no se hiciera esa construcción del templo, y eran las alianzas. No, pues queremos edificar con ustedes este templo. Entonces, ellos, muy guiados por Dios, muy sabiamente les dijeron que no, que realmente pues esa era la tarea de ellos y que no les convenía a ellos hacer esa alianza. Les leo Esdras 4:3. Dice, Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de la casa, de las casas paternas de Israel dijeron, no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová, Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Qué importante es saber decir no. Qué importante es evaluar con quién estoy aliándome, porque en definitiva ellos eran los que tenían que construir este em, templo y al aliarse con ellos, pues iban precisamente a lograr el objetivo de los enemigos, que era detener la construcción de este templo. Entonces, pues ya muy aplicación personal, que cada uno pueda ver qué alianzas estoy yo haciendo, si realmente me convienen o no, a la luz, pues, de la palabra, a la luz de Dios. El no tener yugo desigual. Por ejemplo, dicen Corintios, no tengan, no se alíen en yugo desigual, ¿cierto? Porque es como el buey fuerte que va a ara y aliarse con un buey débil, tiene que estarlo arrastrando todo el tiempo y realmente pues se van a cansar y no van a lograr el objetivo. Entonces es muy importante. Les traía aquí el caso contrastante de los Gabaonitas, está en Josué 9. Pues si pueden leerse todo el capítulo, ahí pues va a estar mucho más explicado, pero por tiempo pues simplemente les voy a contar. Y es cuando el pueblo de Israel estaba llegando a la tierra prometida y tenían que poseerla. Esa era la instrucción del Señor. Van a ir y van a conquistar esa tierra. Entonces los gabaonitas ya vivían ahí en esa tierra y ya habían escuchado cómo Dios había despojado a los otros pueblos, a Jericó, por ejemplo. Entonces ellos fueron astutos y dijeron, no, nosotros necesitamos hacer una alianza con este pueblo para que no venga y nos destruya. Entonces se pusieron ropa vieja y les hicieron creer que ellos eran unos forasteros de una tierra muy lejana, que necesitaban ayuda para aliarse con ellos. Y dice ahí la palabra, dice que ellos no le consultaron a Dios sobre esa alianza, sino simplemente le dijeron, claro, sí. Y vuelvo a este mundo que nos moldea a haz lo que tu corazón te diga, busca tu propia felicidad a costa de todo. Eso es de prestarle mucha atención, porque si tenemos la ley de Dios, esa comunión con Él y podemos preguntarle, pues va a ser mucho más claro para nosotros cuando nos hagan ese tipo de propuestas. Ay, nos hacemos juntos en este negocio, vamos juntos a, no sé, bueno, las alianzas que cada uno haga.
Entonces, en ese momento, ellos no consultaron al Señor y se aliaron con los gabaonitas. Entonces, no los pudieron destruir. Y bueno, ya para dejarles el suspenso, pueden leerse Josué 9 para que sepan qué fue lo que pasó, qué dijo Josué al respecto. Bueno. Luego, ya ahora sí, cerrando el paréntesis, resulta que con el tiempo el rey Ciro ya no fue más rey y llegó en su lugar, ahora sí, Artajerjes. Entonces, en ese momento, los enemigos del pueblo de Dios utilizan otra estrategia. Ya vieron que la alianza no les funcionó, entonces utilizan la intimidación, que esto sí, ya es como más complicado o más implicante. Dice, ay Dios, me vivo saltando, perdón, todavía seguimos en Ciro, pero esto fue lo que sucedió en el versículo 4 y 5 de Esdras 4. Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Bien, vemos lo que sucedió. O sea, estos enemigos no se estaban rindiendo fácil, ¿verdad? Dijeron, ya que las alianzas no nos funcionaron, vamos a atemorizarlos, vamos a sobornar a los que tienen poder para que no sigan en su construcción del templo. Y es tan clave hablar de eso, es tan importante. Yo sé que no es cómodo, nos gusta siempre que nos digan, no, Dios te va a prosperar, te va a ir bien en todo lo que hagas, no te vas a encontrar enemigos por el camino, pero pues esto es una realidad. Nosotros vivimos en este mundo, no somos de este mundo y en este mundo tendrán aflicción, pero confíen porque yo he vencido al mundo. Entonces, mientras preparaba, también buscaba, hey, ¿qué es esto de intimidación? Y se puede equiparar, o ejemplos de intimidación son acoso, bullying, matoneo, como, sí, acoso laboral, por ejemplo, acoso verbal, amenazas, sí. Y esto fue algo que no solamente vivió el pueblo de Israel en ese momento, sino que también lo vivió Pablo y Silas, ya hablando en Hechos, en el Nuevo Testamento. Me gustaría si alguien me ayuda a leer Hechos 16 del 22 al 26. Y pues con esto traer mucha esperanza, saber que sí, aunque pasemos por momentos de intimidación, donde nos sintamos amenazados, que el enemigo quiere callarnos, no dejarnos avanzar, hacernos como la oposición y la resistencia para que no edifiquemos, para que no hagamos lo que Dios nos envía, pues vemos como estos dos valientes que amaban al Señor, aún estando presos, alababan a Dios. Sí, bueno, por aquí tenemos Hechos 16 del 22 al 26. Dice, y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Amén. Amén. Bendito Dios, aquí vemos un desenlace diferente y es a pesar de las cadenas, a pesar de la persecución, de las amenazas, ellos dos siguieron con su fe en Dios y aún en medio de la cárcel ellos cantaban y adoraban. Y vemos cómo Dios transformó todo. Dios vino y les soltó las cadenas, no solo a ellos, que eran los dos siervos de Dios que habían sido encarcelados precisamente por predicar en esa ocasión, por echar fuera un demonio,
ellos seguían cantando y vino libertad, no solo para ellos dos, sino para todos los que estaban en la cárcel. Entonces, si en algún momento nos hemos sentido intimidados, como amedrentados, amenazados, con temores, con debilidad, así, eh, igual no paremos de cantar, no paremos de adorar, no paremos de servir a Dios, porque eso es lo que el enemigo quiere. O sea, los puso en la cárcel precisamente para que no siguieran con su ministerio, en este caso de libertad, de echar fuera demonios. Pero Dios es bueno y más poderoso que nuestros enemigos, que los que nos persiguen. Y por último, pues ya hablamos de persecución a nivel jurídico, un poco si se quiere. Y preparando, pensaba, bueno, les cuento aquí cómo fue esta persecución. Y es, los enemigos de este pueblo de Dios le enviaron una carta al rey y le dijeron, mira que este pueblo que está empezando a edificar sus murallas, es un pueblo rebelde. Acuérdate de los gobernantes que ellos han tenido. Y sabe que esto es una amenaza para ti, rey Artajerjes, porque si tú les permites que ellos edifiquen la casa de Dios, pues lo que están haciendo, se van a rebelar contra ti y no te van a pagar impuestos. Y esa fue la carta que recibió el rey, el edicto que firmó, que dijo, listo, hasta aquí, y ya no continúan edificando este templo. O sea, vemos que usaron la vía legal para, para detener la construcción de este templo. Y me acordaba de un documental que vimos hace poquito, eh, que era estrategias de la izquierda. Cuando no se hacen las leyes como ellos quieren, sacan un caso pequeño, aislado, de una minoría que realmente no representa el pensamiento de una sociedad y lo exponen como un caso gravísimo, movilizan a mucha gente, a minorías, pero a muchos para, al fin y al cabo, cambiar las leyes y poner cosas como el aborto, como esta ley que gracias a Dios se cayó del ECOSIEC, que decía que las iglesias no iban a poder ayudar a personas trans en su sanidad interior. Esta ha sido una estrategia vieja. Desde el tiempo de Esdras vemos cómo los enemigos del pueblo de Dios utilizaban esta vía legal, esta vía jurídica, para perseguir al pueblo. Pero Dios es bueno y a pesar de que el capítulo 4 cierra aquí, yo quería hablarles de estos tres casos, precisamente de Esther, de Daniel y de Pablo. Pues están en sus respectivos libros. También los invito mucho a que leamos el libro de Esther, que leamos el libro de Daniel, el profeta Daniel. Y el caso de Pablo está en Hechos 12 también, para que lo podamos estudiar. Pero ¿qué pasó en estos tres casos? Bueno, en el de Esther había un enemigo del pueblo de Dios ahí en el reino de Asuero. Em, y él hizo firmar cartas y las envió a diferentes provincias que decía, maten a los judíos. Eso es lo que quiero, maten a los judíos. Los odiaba. Y Esther convocó un ayuno y convocó un banquete también. Hizo ambas cosas. Vemos cómo ella se mueve en lo espiritual y también en lo que le compete a ella como reina para evitar que su pueblo fuera destruido. Pero lo traigo porque fue también una persecución que se hizo mediante la vía legal, mediante usar la autoridad de un rey para firmar cartas y perseguir. El Señor los libró, el Señor levantó a esta mujer, Esther, allá en ese reinado, una mujer valiente que habló y no cayó. Eso le decía a su tío. Si tú no hablas, Dios de alguna manera pues va a liberar al pueblo porque él es fiel, pero pues sabe que
para esta hora naciste, para este tiempo es que estás acá. Eso con Esther. Con Daniel hubo dos escenas así, que él tuvo esta oposición y esta persecución. La persecución legal fue cuando firmaron este decreto que decía que solo se podía adorar al dios babilonio, persa, perdón. Y cualquiera que no lo adorara durante cierto tiempo iba a tener un castigo, que era ser echado al foso de los leones. Él siguió adorando a Dios. Eso lo llevó al foso de los leones, pero aún en medio de ese foso, Dios cerró la boca de los leones y no le hicieron daño. Em, y el apóstol Pablo estuvo preso precisamente porque le agradaba a los judíos. Los mismos judíos, su mismo pueblo no lo quería. Y dice que Herodes, romano, lo puso preso, pero aún en medio de eso Dios lo libró. Qué importante en estos tres casos seguir ayunando, seguir orando, usar esas armas espirituales y pelear esa buena batalla de la fe que seguro cada uno de nosotros tenemos. No estamos solos en esto. Así que, bueno, los animo mucho a que continuemos, a que a pesar de la oposición, no dejemos que el enemigo tome ventaja, sino sigamos haciendo lo que Dios nos ha dicho. Él es fiel y nos ayuda a pelear esta buena batalla. Entonces, bueno, con esto me gustaría cerrar, darles muchísimas gracias por este espacio, bendecir pues a Dios. Y bueno, que estén muy bien todos.